Muy buen día, bienvenido una vez más a Eri Podcast. Soy Randy Garvey. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en esta serie que estamos haciendo sobre el caminar en fe. Y una vez más tengo la dicha de tener conmigo la madre de mi vida, mi esposa de 35 años, la doctora Elizabeth Vázquez Garvey. Bienvenida, mi amor. Pues estoy feliz de poder estar una vez más con todos. Sí, pues tuve que traer la teóloga porque vamos a hablar de un tema pues un poco ¿cómo se dice? Pues preciso, exacto, de mucha información. De hecho, hoy vamos a hablar de la información de la fe. Mi esposo estaba conmigo hace un par de semanas y hablamos de caminar en fe, o la confesión de fe, perdón, la confesión de fe. Y después estuvimos con Yadira, hablamos de la revelación de fe y hoy vamos a hablar de la información de fe. Fe tiene una base de información. ¿Sí? Sí, tiene una base muy grande de información porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, la fe es a través de escuchar. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? Y pues por eso hay una información de fe. Amén. Ahora, yo entiendo, y lo hablamos Yadira y yo, que la revelación que uno recibe, que también es necesario para caminar en fe, podría venir de la escritura, podría venir de la voz de Dios que nos habla. Yo sé que en griego tienen dos diferentes términos por lo escrito y lo espiritual. ¿Cómo son? Logos y rema. El logos es lo que es escrito y rema es lo que es hablado. Hablado. Ok. Entonces, la verdadera fe se basa sobre una, ¿cómo lo dirías? Una información divina. No es cualquier información. Sí, la fe es como es algo que no se puede ver, no se puede comprar, no es nada que es tangible, es espiritual la fe. Entonces, la información debe ser de lo mismo, de lo espiritual. De lo espiritual. Ahora, alguien podría decir, sí, pues yo recibía mucha información espiritual cuando visitaba al brujo, es información espiritual que me dijo, haz esto, haz aquello y vas a ver que esta cosa se va a pasar, lo que ellos prometieron. Entonces, no puede ser cualquier información espiritual. No, no, y por eso el versículo es, y oír la Mm. palabra de Dios. Entonces podríamos hacer una información divina o una Sí. información que viene de Dios, no de otra cosa. Y ahora bien, alguien podría decir, "Ah, está bien, pastora, ¿dónde encuentro información espiritual que puedo estar seguro que viene de Dios y no del lado oscuro?" Bueno, creo que dice su palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Ujú. Y eso es lo que esperamos, el testimonio de su espíritu, para confirmar en nosotros que lo que estamos escuchando viene de Dios. Ujú. Por ejemplo, tú sabes, a mí me gusta escuchar a Sid Roth mucho. Y en uno de esos días que yo lo estaba escuchando, que da mucha información de Ujú. fe, es un ejemplo de información de fe, Sí. y lo estaba escuchando y mientras oía el testimonio de la persona hablando, él decía que había ido al cielo por ciento y tantos días, todos los días. Y cuando oí eso, yo dije, ay, eso, ya mero que alguien fue al cielo ciento y tantas veces, pensé yo en mi mente. Pero el Espíritu Santo me dijo, lo que no puedes creer, no puedes tener.
Y es cuando dije, ok, está bien, lo creo. Creo que él fue al cielo ciento y tantas veces, porque la información que escuchamos, el Espíritu va a confirmar lo que es divino, es de Él, es lo que Él está motivando, lo que Él está queriendo hacer. Su Santo Espíritu tiene la habilidad de hablar y confirmar. Ok, estoy haciendo una nota para no olvidar retomar esto. Entonces, parece que hay por lo menos 3 fuentes de información espiritual de confianza. Tenemos la misma revelación del Espíritu Santo cuando Dios habla al corazón de uno. Ahora, el peligro puede ser que a veces algunas personas escuchan voces interiores que creen que es el Espíritu de Dios y es otro espíritu. Entonces, pero eso es como en algunos gobiernos como México y como Estados Unidos hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Pues de la misma forma hay la revelación del Espíritu Santo y podemos checar si esta revelación es válida con la Biblia, la palabra de Dios. Fe viene por el oír por la palabra de Dios y la experiencia y testimonio de otras personas que podéis pensar como la iglesia. Es decir, que otros cristianos seguro que han tenido alguna experiencia compatible con lo que tú has experimentado para o validar lo que has experimentado o cuestionar lo que has experimentado. Entonces, podemos ver, ok, bien, 3 fuentes de información divina que me ayuda con mi fe. Podemos trabajar con esto un poco más, pero primero lo que quiero enfatizar para la audiencia es que la fe tiene que ser basada sobre información divina, no sobre lo que uno podría querer nada más. ¿O cómo ves tú? Pues creo que cuando hablas de oír otras voces, creo que una cosa que he visto en otros es que el deseo de uno también conflicta con esa voz que estás diciendo que se puede escuchar. Por ejemplo, yo puedo ver, y lo he visto otras personas hacer así. Puedo ver que la mamá de mi mejor amiga está sufriendo y está muriendo. Y pues yo sé que la palabra de Dios dice, hay versículos donde dice, no morirás, vivirás. Ajá, sí. Por las llagas de Jesucristo somos sanos. Entonces hay varios Y versículos. son textos bíblicos. Sí, son bíblicos. Sí. Y por mi gran deseo de ver la solución por mi amiga, yo puedo decir, es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo. Y es cuando la información que tenemos la tomamos porque es algo que nosotros deseamos y no necesariamente la voluntad de Dios para quizás esa persona. Sí, entiendo. Quiero que lo expliquemos de tal forma que toda nuestra gente lo pueda entender. A veces la gente cree que, tú lo mencionaste, creo que el otro día, no se trata de tener fe en mi fe. Este no es el chiste. Pero uno puede creer, bueno, si yo puedo convencerme de algo, yo tengo fe. No necesariamente, porque la verdadera fe se basa sobre la revelación divina. Es decir, que la verdadera fe tiene que ser lo que Dios quiere. No le vamos a convencer a Dios que haga algo que no quiere porque nosotros tenemos supuestamente fe. ¿Y cómo vamos a saber lo que Dios quiere? O su Espíritu Santo lo va a revelar a nosotros, o su palabra nos va a decir claramente. Yo no tengo que preguntar a Dios si me quiere sanar, porque su palabra dice que por las llagas de Jesús fui yo sanado. Entonces comienzo allí. Y escucho el testimonio de otro creyente.
De hecho, ¿qué es la frase que habla de profecía con testimonios? El testimonio de uno puede ser la profecía del otro. Me encanta este dicho. Fíjate, cuando tú testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida, que quizás sea algo que yo todavía no he experimentado, tu testimonio es la profecía que yo necesito. Porque si Dios lo hizo para ti, lo hará para mí también. Sí, eso sí creo. Entonces, lo que quiero que nuestra gente entienda es fe no es decidir lo que tú quieres y obligar a Dios o convencer a Dios que Dios lo va a hacer. La fe es entender lo que Dios quiere hacer y convencerte que Dios puede hacerlo. Sí, yo creo que es una buena manera de ver la fe. Sí. Sí, absolutamente. Es la mejor manera de verdaderamente tener esa fe necesaria para ver milagros. Mm, mm. La información de la fe. Wow. Yo quiero saber lo que Dios quiere hacer. Ahora, yo he estado reflexionando sobre algo que pasa en el mundo cristiano en la actualidad. Es muy desafortunado, pero algunos parece que quieren poner en competencia la Biblia y el Espíritu. Por ejemplo, tú y yo sabemos de movimientos cristianos que creen que Dios no hace milagros hoy porque tenemos la Biblia. No necesitas milagros hoy porque tienes una Biblia. Y me molesta de que están poniendo la Biblia y el Espíritu en dos categorías o en competencia. Y yo estaba orando y luchando con mis frustraciones por esa gente, de esta doctrina diabólica de que Dios no hace milagros hoy porque ya tienes tu Biblia. Esa es una falsa doctrina con cuernos y cola. Y yo estaba orando y pensando, pues, pero es la Biblia que me muestra lo que yo puedo tener con Dios. Sí, ese pensamiento ni es Congruente. congruente. Porque imagínate, tú estás diciendo que la palabra de Dios es lo que necesitamos, no necesitamos milagros. Y sin embargo, la palabra de Dios solo enseña de milagros y de cómo tener milagros y quién es el Dios de milagros. Entonces, para pensar que la Biblia es lo que necesitas, pues la Biblia está diciéndolo. Ese es un buen punto. ¿Te imaginas la frustración de una persona que ha sido convencido por sus pastores? Mira, Dios ya no hace milagros porque ya tienes tu Biblia. Y tú abres tu Biblia y lees de milagro tras milagro. Imagínate la frustración. Dios mío, es como decir a alguien, ¿sabes qué? Estás a dieta y no puedes comer nada, pero quiero que veas esta revista de comidas. Y uno dice, no, pues ese parece tortura, yo quiero comer. Pues lo tú que y yo veo. pasamos eso por muchos años. Estábamos en una organización que tenía escrito, creemos en milagros, creemos que Jesús sana y sin embargo no mirábamos nada de eso y nos frustrábamos. Nos frustrábamos porque no mirábamos lo que nosotros estábamos declarando que creíamos y creíamos, bueno, pero tenemos la palabra y nosotros declaramos la palabra y declaramos que creemos en la sanidad, pero sin embargo no estábamos nosotros realmente viendo sanidades. Wow, ok. Entonces estamos hablando de dos movimientos, por decirlo en alguna forma, a veces faltante de fe. Y la gente que nos está escuchando puede ser que se quede en uno de estos. Hay ondas, digamos, olas cristianas que dicen, pues sabe que los milagros cesaron con los primeros apóstoles, ya cuando fue formado el canon de la escritura, que es el Nuevo Testamento con el Antiguo,
ya no necesitamos milagros. Entonces ni creen en milagros y no van a ver lo que no creen. Como Dios te dijo, lo que no crees, no puedes tener. Bien. Y después tienes unos que dicen que sí y tampoco ven los milagros. Ahora, yo creo que ese es aún, yo no sé si es más tramposo o peligroso, pero imagínate, tú y yo conocemos la frustración de estar entre gente que dice, sí, creemos. Entonces tú dices, entonces, ¿dónde está? Si tú crees, ¿dónde está? La fe debe de tener alguna evidencia. Absolutamente. Cuéntame, yo sé, yo te conozco, tú eres una mujer de fe, pero para nuestra gente escuchándonos, cuéntanos de unas evidencias de fe que tú has llevado en tu propia vida, que has visto en otra gente, a lo mejor un testimonio de otra persona que te inspiró también caminar en fe. ¿Cómo lo has hecho? Pues creo que lo que a mí me animó mucho, aunque yo sí he visto la mano de Dios por muchos años en sanidad divina, he tenido mucha fe en eso, pero lo que me animó más que nada es cuando escuché un pastor decir que, que tenemos que practicar la palabra de Dios y a practicarla, el Señor nos va a apoyar. Y yo no sé Mm, por qué, pero nunca lo había pensado así, porque yo siempre pensaba que necesitaba yo mucha fe para orar por algún enfermo. Y siempre me preocupaba cuánta fe tenía, mm. ¿tendría yo suficiente fe para poder ver esta persona sana? Y esto siempre me preocupaba, pero cuando entendí que era mi obligación orar por los enfermos, porque es un mandato de Dios. Es decir, que con el nivel de fe que tengas, pero tú tenías que orar por los enfermos. Exactamente, que yo estaba viendo las cosas mal, que no Mm, es correcto estar evaluando mi fe, pero, pero tenía que obedecer. No mm. es, no es el Wow. momento de Mm. evaluar, es el Esto momento de obedecer. me fascina porque me imagino a alguien diciendo, bueno, mi fe todavía no está, pero cuando mi fe llegue Sí, al nivel de eficacia, entonces voy a orar por los enfermos. Y lo que tú estás diciendo es que Dios te mostró, no, ya tienes que hacerlo. sí, Ok, entonces cuando tú dices que Dios te mostró o escuchó un sí, predicador sí, decir que tienes que practicar, ¿cómo era? ¿Practicar la Biblia o practicar tu fe o algo así? sí, ¿Qué quiere decir con practicarlo? aplicar lo que creemos. Eso es Pero ¿en qué la, forma? pues orar por los enfermos, Es en decir, que tú ves obediencia. un enfermo, tú echas a Sí, orar por esta persona sí, y si viene a tu mente algo que hizo Jesús o algo que hizo Pablo o lo que el Espíritu Santo demuestre, porque yo sé que mucho de lo que ustedes hacen en clínica de sanidad, por ejemplo, depende de revelación, que Dios les muestre algo, la raíz del problema. raíz del problema. Quizás esa es la información que hablas de lo que Ah, recibimos cuando estamos orando por las personas. Y yo sé que ya habiendo ya escuchado a varias hablando de los testimonios que ellos tienen, siempre dicen, y el Señor nos reveló que esto sí. estaba en su vida. Entonces, esto es sí, la revelación de fe, la información que quizás nosotros necesitamos para combatir con lo que estamos nosotros mirando. Y también otra cosa es que pues yo me puse también tratar de estudiar lo más que podía acerca del cuerpo, de sus funciones, Mm. porque soy muy ignorante en cuanto a eso. Nunca, en realidad, no fui muy buena estudiante en la escuela de biología para estudiar biología, no fui, Tu doctorado no está, no no es está en médico. eso exactamente. Entonces, cuando pensé, pues yo tengo que saber por qué estoy llorando, cómo se llama este tendón, o La yo ni siquiera, anatomía. sí, diferentes cosas. Quizás eso también es una información
en cuanto para aumentar nuestra fe. Una señora el domingo pasado, cuando estaba orando por una señora, sus 2 rodillas le dolían muchísimo. Y pues nosotros sabemos que mientras más ah, avanza la edad, los líquidos empiezan a Sí. secarse. Entonces, sabiendo esto, pues pude yo orar para que los líquidos sean regresados a sus rodillas, y ahí estuve yo orando, y cuando terminé de orar, pues la señora dijo, sí, ya están bien mis rodillas, pero era bonito porque estaba a su lado, me trajo su nieto, me la trajo a mí, y el nieto, que era su primera vez en la iglesia, y él estaba escuchándome hablar, y dijo, esta es mi abuelita, puedes orar por ella porque sus rodillas le duelen mucho. Entonces, cuando sanó, yo dije, ya ves, hijo, ya ves cómo Dios contesta, y me dice, estaba bien contento de que Dios le había Sí. respondido a su abuela. Wow. Entonces, la información de fe, una vez más, puede ser algo que el Espíritu Santo te muestra, eh, s- no solo sobre tu vida, es decir, que si el Espíritu Santo te dice, yo voy a hacer esto en tu vida, esa es información que viene del Espíritu, pero has hablado estás ministrando a otra persona, orando por otra persona, y el Espíritu Santo te da información acerca de esta persona para que sea sanada. Sabemos que en la lista de los dones del Espíritu Santo, este podría ser como palabra de conocimiento o palabra de sabiduría. No estoy seguro cómo separarlos, pero Conocimiento. como algo que tú no pudieras haber conocido sin que el Espíritu Santo te lo mostró, que es muy diferente que estudiar anatomía, porque esto puedes hacer para ayudar tu ministerio como cualquier otro estudio, pero cuando el Espíritu Santo lo revele, es algo que no pudieras haber conocido, ¿verdad? Sí, tuve un joven que llegó con que su vista la estaba perdiendo, y ya había ido con doctores y doctores y doctores, y los doctores básicamente dijeron que no hay nada que se puede hacer, su vista se estaba perdiendo. No me acuerdo exactamente cómo lo diagnosticaron, pero que ya su vista se estaba perdiendo. Y a orar por él, estábamos orando, y lo vi como un niño, ah, como de 4 o 5 años. Estábamos orando, y allí pude verlo en mi espíritu, lo pude ver llorando, espantado. Tenía como 4 o 5 años, en lo que yo estaba viendo, pero hablando con él, él tenía como unos 27 años. En el presente, mientras yo estoy orando con él. Pero el Espíritu Pero Santo lo que me tú viste mostró, era tenía cuando era como niño. 4 años y estaba espantado. Yo dije, algo pasó cuando tenías 4 años. Y me dice, no puedo, eso fue hace mucho, yo no puedo acordarme lo que pasó cuando tenía yo 4 años, pues yo tampoco. Pero yo dije, yo te veo, tienes 4 años, estás súper espantado. Y dije, y lo que yo puedo ver es que viste algo que te espantó mucho. ¿Qué viste? ¿Viste a alguien matar a otra persona? Porque lo que era muy serio, algo que no pudiera él olvidarse. Entonces, él se puso a pensar y dijo, yo pensé que ya me había olvidado, pero sí, yo vi a mi mamá que se intentó matar, y yo fui la que la encontré. Y sí tenía como 4 años. Entonces, oramos para que esa memoria sea sanada, Wow. y a sanar la memoria, sanó sus ojos. Wow. Dios mío.
Mire cómo está conectado. Él vio con sus ojos, le entró este trauma, todo lo que, y años después ya estaba perdiendo su vista. Yo recuerdo este caso, sí. Wow. Entonces, Dios revela, estamos hablando de sanidad, vamos a hablar de unos otros áreas de fe, porque sabemos que la fe se obra en muchos otros áreas. Ahora, tú y yo vivimos toda una aventura de fe cuando Dios nos llamó a México. Y tuvimos pues la información, tanto de la revelación, de la confirmación de la iglesia, de... Profetas. Sí, exactamente. De la palabra de Dios, porque la Biblia dice, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces tuvimos por lo menos esto. Sí. En todo este proceso, porque alguien podría pensar, ¿cómo se atrevieron ustedes, nosotros siendo americanos, viviendo el sueño americano, toda nuestra vida hecha en Estados Unidos, cómo nos atrevimos a dejar todo ello, venir a otro país y a fin de cuentas establecernos en este país y vivir como todo el pueblo? ¿Qué dirías a la persona que dice, pero ¿cómo lo hicieron o qué o por qué? Pues tú sabes que para mí me fue más difícil que para ti. Tú sabes que yo vine a México arrastrándome y pateando todo el camino. No dudaba que el Señor nos llamaba. Ese no era mi duda para nada. Pero pausamos. ¿Cómo sabías tú que Dios nos había llamado a México? Estamos hablando de hace más de 25 años viviendo en Carolina del Norte. Pues desde los 16 años el Señor me dijo que iba a venir yo a México a servirle. Entonces pasaron todos esos años, pasaron 18 años para cuando por fin Dios empezó a hablar a ti. Entonces, a los 16, por varios años, yo pensaba, voy a México, voy a México, voy a México. Te conocí a ti y dije, ya no voy a México, ya no voy a México, ya no voy a México. Entonces, me encontré bien, no quiero decir enojada, pero sí frustrada. Renuente, a lo mejor. Frustrada porque yo ya había decidido que no, ya no voy a México. Y entonces yo, como 6 meses antes de que te dijo a ti, me empezó a decir, ya es tiempo de ir a México. Y yo empecé a decir, no. Entonces, esto como pasó como un sentir en el corazón. No, estaba yo orando y el Espíritu Santo me dijo, ya es tiempo de ir a México. Y yo dije, no. Ya tenías 4 hijos. Sí. Tú sabes, yo los miraba todo. Jugando desde la ventana y jugando en la escuela desde la ventana. Así de cerca estábamos a la escuelita. Sí, al lado. Y todo estaba bien bonito y yo estaba muy feliz. Estaba muy, muy feliz. Entonces yo dije, no, ya no quiero ir, ya no. Estamos muy bien aquí. Y el Espíritu Santo me decía, tienes que salir. Si no sales, yo haré que todos en la iglesia salgan. Y eran pocos para comenzar. Éramos pocos de por sí, exactamente, Híjole. Pero éramos todos amigos, tú sabes. Sí, tenemos una buena familia y todos éramos amigos y todos teníamos un propósito. Sí, todos contentos. Sí. Ajá, entonces estuvo muy bonito, yo estaba muy contenta. Y entonces yo dije, bueno, está bien, estoy dispuesta a ir, pero yo no se lo digo a mi esposo. Si tú se lo dices, tú se lo dices, pero yo no se lo digo. Entonces yo me quedé callada hasta el día que habló contigo el Señor. Pero yo, de la verdad, yo no pensé que Él te iba a hablar. Y sí, cuando te habló, todavía no estaba yo de acuerdo. Pero Dios es tan bueno que tiene misericordia. Sí.
y tuvo misericordia de mí, porque a pesar, yo era como Jonás, Sí. que decía, no, pero Dios tuvo misericordia de Jonás, y Jonás, Y pues, tuvo misericordia de ti también. Ahora, yo quiero tocar esto para nuestra audiencia, porque ¿qué tal fecha de caducidad sobre la información que Dios da? Es decir, que si Dios me dice algo, porque yo supongo que la razón que cambiaste tu parecer es porque según tu criterio ya pasó mucho tiempo, sí, ¿sí? Pero evidentemente Dios nunca había cambiado su opinión, nada más no entendiste los tiempos en los cuales Él iba a obrar. Y recuerda, amigo, que los tiempos de Dios no son como los nuestros. Si Dios te haya dado una revelación, si Dios te haya dicho algo y tú crees que no va a pasar porque no ha pasado todavía, no quiere decir que no va a pasar. Porque nosotros vemos, normalmente queremos, si Dios nos promete algo, queremos que se cumpla pues ya. sí, Y normalmente la toma más tiempo. mayoría, o quizás todos, aún yo cuando tenía 16 años y fue bien claro lo que Dios me dijo, vas a ir a México a predicar. Mm. Era claro como el día. Y llegó el siguiente día y yo pensaba, voy a empacar, voy a empezar a hacer mis maletas porque me voy a México. Pero mi mamá dijo, no vas a México. A los 16 años, ¿cómo crees? Entonces, Solita. yo pensaba, pues me voy y yo no sabía ni entendía, yo solo decía, pues sí, es lo que Dios dice. Entonces yo creo que todos pensamos cuando recibimos una palabra que es para hoy o para Sí, mañana. que ya. Jamás pensamos que 18 años después, con 4 hijos, es cuando Dios te va a llamar. Pero la información que Dios te dio cuando tenías 16 años, todavía estaba tan fresca, tan real, tan actual como hoy, cuando Dios dice, pues ya. O 16, 18 años después, Dios dice, ya. Y Sí, pues yo pensaba que ya habías olvidado, porque yo sí. sí, Y él no. sí. Qué padre, qué bonito. Entonces, pues debemos de aferrarnos a lo que Dios nos haya dicho. Alguna vez si nos habló por medio de su palabra, si nos habló por el Espíritu, por un profeta, por la iglesia. Sí. Y si supimos en aquel día, yo sé que Dios me habló. Nada más quiero, ustedes que nos están escuchando, que reflexionen un ratito con nosotros. Piensa, habrá un día cuando Dios me habló y estoy segurísimo que Dios me habló. Puedes pensar en un momento así, de la forma que sea. Dios te dio información divina, de su palabra, por su espíritu, por otra persona, pero Dios te metió una información divina sobre lo que Él quería hacer en tu vida. Ahora, si tú estás seguro que fue Dios, que vino de Él, debes de seguir creyéndolo, aunque Sí. se hayan pasado 18 años. Porque quizás en este año es cuando Dios va a decir, porque yo supongo, tú jamás te imaginaste hace 18 años que ya Dios iba a decir, ¿recuerdas la palabra que te di? Sí, no me imaginaba de veras que había pensado que eso ya estaba olvidado o A lo mejor planes Dios cambió sí. cambiados. Ajá, sí. Sí, pensaba que si íbamos, si alguna vez fuera, quizás en una pequeña gira, Mm. Como un viaje un misionero viaje de 2 misionero, semanas. sí, exactamente. Yo iba, cuando Dios me dio la primera palabra y tenía 16 años, iba cada vez que había una Como viaje excursión, misionero, sí. cada vez que había, yo era la primera en apuntarme, siempre, Me siempre, imagino. siempre. Entonces íbamos mucho, como era de Los Ángeles,
íbamos mucho a Tijuana, Rosarito, Ensenada. Íbamos a las iglesias, predicábamos, siempre. Entonces yo estaba muy feliz haciendo eso y pensé, bueno, quizás eso fue todo lo que tenía que hacer y es lo que Dios me pidió, que sirviera en México y he servido en Entonces es México. como si Dios actualizara la información. Porque vamos a pensar que a los 16 Dios te dio una información. Un día tú vas a servirme en México. Ujú. Pasaron muchos años y tú pensaste, bueno, a lo mejor esto ya pasó cuando yo hacía las excursiones misioneras allá por 2 o 3 semanas. Pero de repente Dios te da como se actualizan los teléfonos, smartphones, o se actualiza tu programa de compu. De repente Dios dice, actualización de programa, ¿qué Sí. crees? Que ya vas. Sí. ¡Wow! Entonces, no te preocupes, amigo, si tú sientes que Dios te dijo algo, tú estás seguro, y crees que a lo mejor Dios olvidó porque ya pasó mucho tiempo para comenzar, Dios no olvida nada, menos No. tus pecados cuando te arrepientas, ¿verdad? Y número 2, puede ser que necesitas simplemente una actualización de tu software que Dios te va a dar cuando es el tiempo que tú lo sepas, ¿sí o no? Sí. Ahora vamos a hablar de algo no tan bonito, porque yo me imagino que una persona podría haber recibido una palabra de Dios, de veras una visión, una palabra de su futuro. Mi pregunta es esto: ¿será posible que una persona puede troncar el plan de Dios para su vida? Oh, sí. Que una persona puede echar a perder de tal manera que Dios dice, pues ya no lo puedo hacer porque tú hiciste esto. Pues yo sí lo he visto y es triste, pero sí he visto que personas arruinan el llamado que hay en ellos. Yo puedo acordarme que una vez orando con una jovencita que estaba conmigo, éramos las dos muy amigas, jovencitas, y orando, un día estábamos orando, y yo me dormí y ella permaneció orando. Y cuando me Wow. desperté, yo vi cómo estaba rodeada de luz y estaba completamente oscuro el cuarto, menos ella que seguía orando y orando y orando. Y cuando terminó de orar, eh, vino y me dijo, Liz, un ángel vino conmigo y yo le creo porque yo vi una luz alrededor de ella. No vi el ángel, pero sí vi la luz y tenía que haber sido un ángel, Sí, algo. algo fuerte. Entonces me dice, ah, un ángel vino y me dijo que Dios me ha llamado a predicar a las naciones. Y empezó a decirme todo lo que Dios Wow. le había mandado decir a través de este ángel. Y pues estábamos muy emocionados. ¿Cómo Yo, no? yo un poco envidiosa, porque a Sí. mí No no me se me dijo nada. apareció ningún ángel. Entonces yo estaba así, a ella se le aparece un ángel, pero, Y a mí nada. pero ella, como al año se enamoró de un joven Ay, Dios mío. incrédulo. Ay, Ajá, qué sí, desgracia. sí, qué triste. Y se enamoró, y se enamoró, y se enamoró, y nada la iba a apartar de este joven, nada la iba a apartar, ni su llamado, ni lo que Dios le había dicho, nada, 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 ni los tiempos que habíamos tenido gozándonos en la presencia de Dios, nada le iba a apartar de este joven incrédulo. Pero este joven incrédulo sí le apartó a ella y se casó con él. Y años después, muchos años después, viéndola
pues ya estaba divorciada, ya Ay, estaba triste, ya estaba mal y nunca fue a las naciones. Y yo me pregunto muchas veces, Dios, tú sabes todas estas cosas. ¿Por qué le diste tan gran palabra si no iba a cumplir ella con esa palabra? Y creo igual es la misericordia de Dios, porque Él está am, eh, pues eh, ofreciéndole un ofreciendo, futuro, sí, y lo dándole que un su vida pudiera haber propósito, sido, sí. ¿verdad? Y aunque ella pues ya regresó a los caminos del Señor, pero ya, ¿qué Ya puede hacer estuvo. ya? Ya quizás pueda hacer algo, no sé. Quizás, no sé. Quizás, sí. Todavía somos jóvenes, ¿verdad, mi amor? Pues sí, se ve, ¿verdad? Todavía somos Dios jóvenes. mío. Entonces, lo que quiero que nuestra audiencia entienda eh, que la fe depende también de nuestra obediencia, ¿no? Oh, sí, la fe sin obras es muerta. Sí, Así nomás. exactamente. Y, y sí, exactamente. Si Dios me llama a hacer algo y no lo hago, pues entonces puede ser que Dios, me encanta pensar que cuando tú dijiste, ¿por qué Dios le diría algo tan glorioso, Dios sabiendo que ella no iba a cumplir? Eso sí es más allá de mi habilidad de entenderlo todo, pero a mí me gusta la idea de pensar, bueno, quizás Dios le estuviera diciendo, mira hija, este es el plan que tengo para tu vida. Es decir, que ella, galán como fuera ese muchacho, ella tenía una promesa de Dios. Y wow, ¿cuántas personas reciben un ángel? Yo nunca he tenido un Sí. ángel que yo pudo ver. Yo sé que tengo ángeles, pero nunca uno me ha visitado y me ha rodeado con luz y me ha hablado en voz audible y todas las cosas que pasan con algunos. Y tú dices, Dios mío, qué galán fuera ese muchacho para que ganara hasta el ángel. O qué Sí. tenía de esta señorita. Sí, yo también me he preguntado eso y como digo, es la gran misericordia de Dios, que aún sabiendo el futuro le da la oportunidad de hacer, de creer otra cosa para ella Mm, misma, mm. ¿verdad? Le da esa oportunidad y todos podemos recibir una palabra, pero todos tenemos que cuidar la palabra. ¿Sabes qué? Yo por supuesto no conozco el corazón de esta chica, ya mujer, pero nada más suponiendo, ¿será que en algún momento, es decir, que antes de conocer al muchacho o quizás cuando le conoció, que comenzó a dudar, yo creo que realmente no pasó nada, o, bueno, ¿cómo vas a decir esto si un ángel vino a verte? Sí, tienes testigos. Ay, Dios mío, ¿te imaginas a José después de que Gabriel le visitó y José diciendo, bueno, de todos modos me voy a divorciar de María porque es una sinvergüenza que salió con alguien? Sí. Ay, chihuahuas, no, es que él sabía que María estaba embarazada y él sabía que el niño pertenecía a Dios Sí, pero mismo sí tenemos por la ejemplos en la revelación palabra de divina. Dios. Por ejemplo, Gedeón. Allí estaba el ángel, eh, consumió el Sí, sacrificio que le puso. Eh, eh, él y él estuvo todavía pidiendo delante de él pruebas. y pidió 2 pruebas más Sí. que verdaderamente estaba hablando de parte de Dios, a Mm, pesar de que estaba él uf. delante de un ángel. Eh, yo creo que uno tiene, y como estaba diciendo, uno tiene que cuidar la palabra Mm. que se le da. Sí, pero cuidarla como una preciosa Ajá, semilla. cuidarla, no dejar que alguien te la robe. Yo Me tenía gusta esto. muchas oportunidades de que se me robe la palabra, pero la palabra era, como era de Dios, entonces la tenía presente
siempre. Mm. Y yo cuando le pregunté a Dios, Dios, ¿qué hago? Si me vas a mandar a México, ¿qué es lo que debo de hacer? Y el Espíritu Santo me dijo, empieza en tu escuela. Entonces yo entendí que a la palabra que se me da, yo lo tengo que ejercitar de alguna forma. Entonces yo dije, ok, voy a empezar con los latinos en mi escuela y alcanzarlos para Cristo. Pero el Señor me dio más que latinos, me dio americanos, africanos, japoneses. Sí, asiáticos, todo. Todo me dio. Me encanta lo que dijiste, que la fe es como una semilla que tienes que cuidar. Me hizo pensar, imagínate, hemos visto todas las películas de fantasía y todo, pero si un ángel te trajo una semilla mágica y él decía, esa es una semilla mágica y esta semilla es todo lo grande que Dios va a hacer en tu vida en el futuro. Ahora, tú tienes que cuidar esta semilla. Mucha gente va a querer robarla. Tú podrías descuidar y perderla. Tú tienes que guardar esto. A lo mejor lo pones en una cápsula y lo pones alrededor de tu cuello, está pegado a tu corazón, pero la cuides. Y cuando el día viene, Dios puede decir, ok, siémbrala. Y de allá, wow, brota todo un futuro hermoso que Dios tiene para ti, pero tú tienes que cuidar la semilla. Yo estaba pensando en la capacidad de la incredulidad. Mencionaste Gedeón. ¿Cuántas personas reciben un ángel que extiende una vara y ¡wow! Explota el sacrificio con fuego, como Gedeón? Después todavía quería más pruebas. Pensamos en el Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Gabriel va a visitarle y él dice, ¿y cómo sé que esto va a pasar? Y él dice, ahora no vas a hablar. Dios tenía que cerrarle la boca por ser incrédulo hasta el día que nació Juan el Bautista. Entonces, Dios mío, porque es fácil para nosotros decir, no, si a mí me pareció un ángel, yo sí creía. Si a mí Dios me hablara como le habló al apóstol, sí, yo creería. Si a mí Dios me hablaba como le habla a la pastora Liz, yo sí creería. Pero no, porque vemos gente en la Biblia que Dios habló de maneras tan fuertes, en voz audible o lo que sea, y todavía dudan. La fe no tiene tanto que ver con cómo Dios te habla. Yo creo que la fe tiene mucho que ver con tu sincera devoción y deseo de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Sí, una vez más regresamos a la obediencia, a la palabra que se nos da. Sí. Entonces, recibimos una palabra, tenemos que empezar a buscar la manera en que esto se va a realizar en nosotros. Tú y yo sabemos cuando reciben profecía, vas a tocar el teclado. Y la persona llora, sí, voy a tocar el teclado para el Señor. Está en la mera gloria en este momento. Sí, pero no quieren practicar, ni siquiera compren un teclado para ver si realmente van a poder Ni han subido tocar. a internet para checar los precios, nada. Sí, nada. Solo no sé qué están pensando que se cumple. Estamos hablando con alguien. Que se cumple la palabra prometida. No sé, que va a bajar el teclado del cielo. Es que no entienden que tienen que tomar pasos de obediencia hacia esa palabra profética, a esa palabra divina. Wow. Sí, por ejemplo, aun cuando nosotros oramos por los enfermos, hay una acción. Tenemos que orar por esa persona. Pues sí. Hay una acción. ¿Y qué tal si es algo que tan fuerte que tú piensas, Dios mío, yo creo que con esta enfermedad no puedo? De todos modos tienes que orar. Sí,
Hay una acción y la acción es la obediencia, es el acto hacia la sanidad de esa persona. Una cosa que tuve también que aprender es hacer que la persona haga lo que antes le dolía hacer o lo que no podía hacer. La prueba de fe. La prueba de fe. Tuve yo que hacer cosas así porque entendí, yo tengo que creer y ayudar a esa persona a creer también. ¿Y cómo le hago creer? Haciendo una acción de fe. Porque vamos a decir, llegan conmigo y me dicen, es que no puedo caminar. Ok, no puedes caminar. Oramos. Y digo, oye, ahora vamos. Lo que yo hago es poco a poco. Le digo, ¿puedes mover tus pies? Haz así con tus pies. Empieza. Sí, ya. ¿Te duele? No, no me duele. Pero, y allí empiezo una parte a la vez. Y cada vez que ella hace algo se da cuenta, wow, ya no me duele. Ya empieza la fe en mover en ella para creer que se puede poner de pie y puede hacer un paso más hacia su sanidad. Bien. También cuando hablamos de prueba de fe, yo pienso en casos como lo nuestro. Por ejemplo, al principio, algunas personas quizás cuestionaran lo que tú y yo hicimos jalando nuestros 4 hijos de Estados Unidos a venir a México, Pero la prueba de nuestra fe es lo que estamos viviendo hoy, o a lo mejor podemos decir el fruto de nuestra fe. Porque cuesta tiempo. En el principio, si comienzas a caminar en fe, algo que tú sabes que Dios te dijo, en el principio, a lo mejor personas te van a cuestionar. A mí me parece una locura, me parece irresponsable. Yo creo que escuchaste mal, ¿sí? Pero si tú sigues fiel en obediencia, en lo que Dios te ha revelado, Dios te va a apoyar. Como cuando nació el niño de Zacarías, ya pudo hablar porque ya Dios hizo y mostró claramente el milagro y Zacarías pudo profetizar sobre su hijo. Y Dios va a vindicar tu fe, Dios va a demostrar que sí era fe, era algo que vino de Él, no algo que sacaste de la manga, pero algo realmente que vino de Él. Entonces, quiero recordarles de lo que hemos visto para que recuerden antes de terminamos. La verdadera fe es cuando tú entiendas la voluntad de Dios para tu vida o para la vida de otra persona. Y es decir, que recibas información divina. Y hay 3 maneras que hemos hablado. Es la palabra de Dios, lees la Biblia, el Espíritu Santo te habla de la Biblia. O el Espíritu Santo habla directamente a tu corazón, sin un texto bíblico. O el Espíritu Santo te habla a través de un profeta, una profeta, a través del testimonio de una persona que escuchas y algo en tu corazón dice, esto podría pasar conmigo. Son maneras que el Espíritu Santo revela. Y vimos que no hay un caducidad en cuanto a la promesa de Dios. Si Dios se tarda, entre comillas, en la promesa, no quiere decir que Dios olvidó. Dios puede actualizar la promesa contigo cuando quiera, como hizo con mi esposa. Lo único, yo creo, no sé cómo tú ves, mi amor, pero yo creo que la única cosa que puede cambiar la palabra de Dios para uno es su propia desobediencia. Ajá. O falta de fe, que dije, ya no creo, ya pasaron 10 años, ya no creo. Entonces, si no creo, ¿cómo va a pasar la palabra profética? Sí, yo creo que somos los únicos que podemos detener lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y lo que tenemos también que entender es que Dios va a llamar a otros a hacer lo que nos pide a nosotros. Ay, Dios mío, eso sí, eso me hace temer a Dios. Sí, Él puede llamar a otros. Es decir, que Dios puede
cansarse contigo. Dios te puede decir, ¿sabes qué? Si no quieres, aunque Dios sabe todo, hay cosas que no entendemos, pero yo me imagino Dios diciendo, ahora, ¿no quieres? ¿Cuántas veces que te he hablado? Si no, tú no quieres, yo tengo otro allá que sí. Sí. Dios te mostró algo así cuando tú eras joven, ¿verdad? En la Sí, escuela. sí, cuando me pidió que yo predicara en la escuela y yo dije, no, no, Dios, por favor, mejor unos jóvenes que yo sabía que también eran cristianos, habían varios cristianos en mi escuela y yo dije, Señor, mejor un joven, porque yo pensaba que las mujeres no pueden predicar. Ya Sí, hablamos mala de eso. doctrina, pero ya no creemos Ya. esto. Entonces yo decía, ¿cómo me vas a llamar a mí? Yo soy una mujer. Y el Señor me dijo, yo ya hablé con 5. Él me dijo, y no, no quieren oír. Wow. Entonces tú eras la Débora que Sí. Dios escogió porque pues, Y me dio ah, tristeza. Me acuerdo que yo dije, ¿cómo le pueden decir no a Dios? Y por eso yo lo hice, porque ya sentí la tristeza de Él, Dios mío. haber tenido su palabra rechazada. Entonces pude yo sentir que estaba no solamente decepcionado, pero triste, que no se obedeció lo que Él pidió. Entonces yo obedecí con todo el temor y temblor, acepté predicar en mi escuela y la verdad es que lo hice porque yo no quería causarle a Dios más tristeza Mm. de lo que Él ya estaba sintiendo. Entonces sería no solo por obediencia, pero también por amor. Por amor, sí. Es decir, que amo a Dios porque Él me amó primero y ¿cómo le voy a decir que no? Ujú. Alguien que tanto nos ama, que ha dado todo para nosotros y vamos a decirle que no. Por eso yo regreso, para mí, yo creo que al amor hay como un matrix de maneras de ver este asunto, pero para mí, yo creo, yo sé que cuando Dios me salvó, con todo mi corazón yo quería hacer su voluntad. Y yo espero que todavía con todo mi corazón yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y para mí eso es clave, porque en el día que digo, ya no quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer mi voluntad, va a ser muy fácil desviarme y no caminar en fe, más comenzar a caminar en la comodidad que el mundo ofrece. A uno porque el fe, a veces la fe se siente como arriesgada, se siente a uno a veces temor cuando tiene que tomar ciertos pasos de fe, aunque sabiendo que Dios me dijo, como tú dijiste, entraste con temor y temblor, pero hiciste obediencia. Y esa es fe. Fe no es solo un sentimiento. Es ok, yo sé que tengo que hacer, sé que Dios me ha hablado y con las tripas en la mano lo voy a hacer. Amén. Y entonces el botín es para los que caminan en fe, ¿verdad? Así es, sí, Amén. sí. La información de fe, amados míos, esperamos que en estos días Dios mismo, por medio del Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la iglesia, de las profecías, de los testimonios, que Dios mismo les infunda con información de fe, que Dios les dé una palabra, una revelación, un entendimiento de lo que Él quiere hacer en ustedes y por medio de ustedes. Que Dios lo que Él quiere hacer entre nuestro pueblo. En estos días que vienen, vamos a tener que caminar en fe. Sí. Entonces, que Dios haga su obra de fe en cada uno. La pastora, un servidor, estamos para apoyarles, estamos para enseñarles todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros para que caminen victoriosos en la fe. Les queremos mucho, ¿verdad, mi amor? Les queremos mucho y estamos siempre para servirles. ¿Quieres despedirte de la Ay, pues sí. hermosa audiencia que tenemos?
Pues espero que en estos días que hemos estado aprendiendo de fe, tu fe se haya podido aumentar, porque la fe viene por oír. Amén. Entonces, al escuchar que no es tan difícil la fe, si es que no pones tanta atención a cuánta fe tienes, sino a la obediencia a su palabra. Sí. Entonces, pon atención a eso y cada vez que tú obedeces y ves que Dios está contigo a obedecerle, tu fe va en aumento, en aumento. Amén. Pues, amados, reciban esta palabra buena y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en la próxima semana, hablando una vez más de fe. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.